Hay que valorar esta iniciativa, es muy importante. La Constitución de la República nos da derechos que son indelegables a la sociedad en general. Y cuando elegimos a diputadas y diputados, no significa que la voluntad del pueblo hondureño debe de ser eliminada para que prevalezca la voluntad de diputados y diputadas. La consulta para reformas constitucionales sin duda alguna representa una gran oportunidad. Primero porque la Constitución de la República en las últimas décadas ha estado siendo violada completamente para satisfacer los intereses de la clase política tradicional en Honduras. Y la única manera de poder rescatar la Constitución y el verdadero Estado de Derecho pasa por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que sustituya por completo la actual Constitución y que sea la misma construida con la participación de los diferentes sectores organizados y no organizados de la sociedad hondureña. Ese es un paso muy importante a nivel de reformas constitucionales si de verdad queremos dar un giro, cambiar lo que hasta hoy se ha venido haciendo en el país y que nos mantiene fracasados en un estado casi fallido, aunque cueste reconocerlo. Ustedes entonces llevarían, si usted va al Congreso, llevarían esa propuesta, una nueva constitución, formar una Asamblea Nacional Constituyente para que la elabore. Esa sería nuestra primera propuesta, una Asamblea Nacional Constituyente legítima, transparente, participativa y que sea una asamblea nacional que pueda redactar una nueva constitución a partir del actual contexto y de las experiencias que hemos venido viviendo en el país. Hay que tener una constitución blindada de esta clase política mezquina, mentirosa y traidora. Ahora, esa es una propuesta, pero también una segunda propuesta puede ser, hay que eliminar por completo la ley de secretividad del Estado y de clasificación de la información. Esta ley de secreto solo ha venido a hacer que la impunidad se convierta siempre en una política de Estado, que no se persiga a los verdaderos delincuentes, criminales, ladrones de este país. Y esta ley de secreto lo que hace es quitarle al pueblo hondureño la oportunidad de poder tener acceso a la información pública. Aquí esto es integral, aquí debemos de tener reformas integrales. No solamente debe de ser reformas constitucionales, deben de haber reformas electorales, porque si nos vamos a acercar a un próximo proceso electoral, no podemos continuar con la misma ley que tenemos en este momento y que ha sido violentada y ha sido secuestrada y ha sido prostituida por la clase política y también hay que decir por la empresa privada y los intereses transnacionales, ejemplo, los intereses del gobierno norteamericano sobre los intereses del pueblo hondureño. Esa es una decisión que habrá que tomarse si queremos volver nosotros a un proceso electoral que sea transparente, que sea legítimo y que no sea cuestionado como el recién pasado, donde ha habido un fraude electoral y donde no se ha querido reconocer para que haya una auditoría forense a este proceso. O sea, COIPRODET sí tiene propuestas para de reformas constitucionales que llevar al Congreso Nacional. ¿Sí tienen? Por supuesto, por supuesto. Yo le podría mencionar algunas. Tiene que ver, por ejemplo, con las reformas electorales, el pensar en la posibilidad de una segunda vuelta, un voto electrónico, cambios a los procedimientos para la elección, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, procedimientos de la elección de la Fiscalía General de la República, del Comisionado de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, entre otros, del mismo Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Superior de Cuentas. Esta elección dentro del Congreso Nacional hace que el mismo Congreso sea el principal foco de corrupción en Honduras. Por lo tanto, la manera o la forma de elegir estos cargos en el país debe de cambiar y debe de ser más cargos por meritocracia y no necesariamente por intereses de los diferentes partidos políticos. Pero también le podríamos mencionar que es importante reformas al Código Penal. Tenemos que quitar esa criminalización con la cual se ha dejado la protesta social en el país, la criminalización a los estudiantes, las penas que se les han puesto, catalogar ahora como terrorista la protesta en Honduras. Esto debe de cambiar porque los verdaderos terroristas son los que hoy nos están gobernando en el país y no necesariamente los que se han convertido en las víctimas del sistema. Esta es parte de las propuestas. También el hecho de tener que incrementar las penas
a los corruptos en Honduras. Se redujeron las penas los corruptos, se redujeron las personas que están vinculadas con el crimen organizado, con el narcotráfico. Hay que hacer una reforma, por ejemplo, a la ley de portación y tenencia de armas. No lo han querido hacer, a pesar de que se sabe que la mayor cantidad de muertes violentas en Honduras, la prevalencia es el uso de las armas. Y no menos importante es el Congreso debe de ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que se refiere a los procedimientos individuales o de peticiones individuales cuando no funciona el sistema democrático y el sistema operador de justicia en Honduras. Y por último, las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas serían parte de las propuestas que nosotros podríamos tener para que a través de esta comisión constitucional el Congreso Nacional pueda elaborar una verdadera agenda legislativa que represente los intereses del pueblo hondureño. ¿Y cómo lo miran ustedes esta propuesta o este llamado que hacen desde el Congreso Nacional? Bueno, es una iniciativa muy interesante. Eso debería de hacerse desde las diferentes comisiones del Congreso Nacional, el tener que recurrir a la consulta de los diferentes sectores para poder tomar decisiones que sean más consensuadas con la sociedad en general. Las decisiones que nos atañen al pueblo hondureño, nosotros y nosotras debemos de ser protagonistas de nuestra propia historia, y estas decisiones deben de ser no solo consensuadas, sino que deben de ser incluso estandarizadas con aquellos instrumentos nacionales e internacionales que ha ratificado el Estado de Honduras.